Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al webinar del reto de la lectura de la Biblia 2021. Esta es la semana 20. Hoy estoy grabando en otro lado y encontré mi panfletito en inglés, pero todos los otros ahí los pueden ver, es del mismo, pero dice a la palabra. Y pueden descargar su plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Y hoy estoy como abuelita, ya soy abuela, pero hoy estoy como abuelita con mi chalecito porque tengo mucho frío hoy aquí en la Ciudad de México. Las casas son heladas, entonces estoy aquí así ya de chalecito y todo. Pero bueno, mil gracias por estar aquí. Recuerden que algo característico de nuestro plan de lectura de A la Palabra es que puedes unirte en cualquier momento. No tienes que, o sea, si hoy, el día que sea, en el año que sea, siempre hay un plan que estamos teniendo. Ve al sitio web vamosalapalabra.com, dices qué fecha es hoy, descargas el plan que esté en el que estemos, ves qué fecha es hoy y hoy empiezas a leer lo de hoy. Este plan leemos todo el Antiguo Testamento de septiembre a mayo y luego todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, toda la Biblia de septiembre a mayo y luego junio, julio y agosto leemos el Nuevo Testamento, algunas cartas más de 2 veces, algunos salmos, y entonces quiere decir que en un año vas a leer toda la Biblia una vez, el Nuevo Testamento 2 veces y algunas epístolas más de 2 o 3 veces. Entonces, de verdad es un plan de lectura que es ambicioso en el sentido de que lees más que un capítulo al día, pero hace muchísimo sentido, de verdad. También es un plan que las lecturas están compaginadas de alguna manera que se supone que hacen para ti más fácil la lectura y más fácil entender cómo todo está relacionado y, en fin, tiene muchas ventajas, pero te animo a que no te quedes como espectadora, sino que te unas al reto de la lectura de la Biblia. Entonces, bueno, vamos a orar en esta mañana. Esta oración está basada en Santiago 4, versículos 6 y 8. Padre, te damos gracias por traernos este día a estudiar tu palabra. Padre, gracias porque tú sabes las necesidades que hay entre nosotras, cuántos deseos de los corazones, cuántas oraciones urgentes, cuántas dificultades, cuántas pruebas, Señor. Te pedimos, ayúdanos a perseverar en la oración a través de todas estas tribulaciones, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra también. Ayúdanos a caminar humildemente delante de ti, sujetando todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad a ti, confiando en que tú nos puedes dar más gracia cuando nos humillamos. Atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti con esa seguridad de que tú te acercas a nosotros cuando venimos a ti. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Padre, y aquí estamos otra vez. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ver a Jesús en las páginas que vamos a leer en tu Biblia esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué vamos a leer esta semana? Esta semana vamos a leer... Híjole, se me olvidó conectar el micrófono, a ver si no pasa algo raro. Ok, ya lo conecté. Esta semana vamos a leer, esta semana del 2021 del plan de lectura actual, es la semana 19 que empieza el lunes 18 de enero. Vamos a leer Primera de Reyes 16 al 19, Santiago 4 a 5. Luego el martes 19, Primera de Reyes 20 al 22 y Proverbios 4 al 5. El miércoles vamos a empezar con el segundo libro de Reyes 1 al 5, Proverbios 6. El jueves 21 de enero del 21 vamos a leer segundo libro de Reyes 6 al 10 y el Salmo 140. El viernes 22, segundo libro de Reyes 11 al 15 y Proverbios 7. Y el sábado 23, el segundo libro de Reyes del 16 al 20, Salmo 139. Es una muy buena lectura. Se los recomiendo muchísimo. Noten que en el lunes 18 vamos a empezar junto con Reyes 16 al 19, vamos a leer Santiago 4 al 5. No es un error. En otro momento vamos a leer todo Santiago,
exacto. Entonces ese día nada más queremos hacer una conexión ahí de cómo esos capítulos de Santiago corresponden muy claramente con Proverbios 5 en contra de estas advertencias en contra del adulterio y este pensamiento mundano. Ajá. Entonces quiero, como lo puse así justamente porque quiero que relacionen cómo están relacionados. Ajá. Bueno, empezamos este reto de la lectura de la Biblia. Siempre lo empezamos y lo acabamos con el Salmo 119. Entonces, y hoy me quiero enfocar en el versículo 11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hemos estado leyendo nuestra Biblia consistentemente y hemos estado orando mientras la vamos leyendo. Hemos estado de verdad meditando en ella, tratando de recordar, de traerla a nuestra mente y hablar de ella cuando estamos en nuestra cocina, en el teléfono con la amiga que está pasando por una prueba, en la cama con el marido cuando está contándonos las preocupaciones del día. Hemos estado guardando la palabra de Dios en nuestros corazones y estamos haciéndolo porque queremos estar llenas de ella para hablar de ella, pero también porque queremos estar llenas de la palabra para ver cómo es que Dios quiere que lo amemos a Él más. Ajá. Solamente cuando venimos a la palabra podemos saber cómo es que podemos amar más y mejor a Jesús, cómo lo podemos obedecer más y mejor. Y al mismo tiempo la palabra de Dios nos da la fuerza y la voluntad y la inclinación para hacerlo. Es de verdad, es una cosa increíble, porque recordemos que la palabra de Dios no es como cualquier otro libro, es un libro, no es un libro mágico, pero sí es un libro sobrenatural, definitivamente. Entonces, tomamos la palabra de Dios y la leemos entonces porque lo queremos a Él, queremos conocerlo más, ¿no? Queremos ser transformadas, ¿no? Entonces tenemos que recibir con la mansedumbre, nos dice Santiago, la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces la leemos y la recibimos con mansedumbre. No estamos nosotros sobre la palabra diciendo qué me parece o qué no me parece, sino la recibo con mansedumbre, dependiendo completamente del Espíritu Santo, pidiéndole que en su bondad, en su misericordia nos muestre dónde está nuestro pecado y nos lleve al arrepentimiento. Eso en su bondad y en su misericordia que cuando estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, no a Él. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo y Cristo al Padre. Ajá. Y esto es de verdad maravilloso, ¿no? Porque vemos como día a día, mientras vamos guardando nuestro corazón para no pecar contra el Señor, también vamos a ver un progreso, vamos a ser capaces de ver un progreso, vamos a ser capaces de decir, de verdad mis pensamientos están siendo transformados, de verdad lo que amo es transformado. Antes amaba esto y hoy odio eso que Dios dice que debo de odiar y hoy amo esto que antes odiaba y hoy lo amo. ¿No? Todos nuestros afectos que están distorsionados por la caída, aún esos el Señor los pone en orden. Ajá. Nuestros deseos también empiezan a cambiar y día a día entonces empezamos a ver que la palabra de Dios toma residencia en nosotros y empieza a tomar autoridad sobre la manera en que creemos, sobre la manera en que pensamos y sobre la manera en que actuamos. Entonces, eso es lo que deseamos, ¿no? Deseamos que la palabra de Dios se convierta en nuestra regla de vida, de nuestro pensamiento, y que cuando vengamos a la palabra, ahí podamos de verdad encontrar que nuestro gozo se multiplica exponencialmente. Así que las animo a que sigamos leyendo, a que sigamos de verdad esforzándonos en la gracia del Señor para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no pequemos contra Él. No, ya hemos hablado en muchos webinars como Dios nos ha dado dos libros, ¿no? Dicen los teólogos, los reformadores, ¿no? Que nos ha dado dos libros. El mundo, ¿no? Que es el que vemos que nos grita, ¿no? Ves un atardecer increíble, ves las montañas, ves el océano, todas esas, ¿no? Fotos impresionantes que vemos y dices, tiene que existir un Dios, ¿no? Y tan está así, tan es evidente que culturas en las que antes de que llegara el Evangelio a ellas, adoran a estas cosas porque dicen, es mayor que yo, me sobrepasa, ¿no?
Pero ese mundo, ese libro de la creación no es capaz de apuntarnos y decirnos, este es tu pecado y este es el camino al Padre y el Creador se llama así y no es el gran yo soy, ¿verdad? Y este es el camino a la redención. Entonces, por eso nos ha dado Dios el libro escrito, la Biblia. Entonces, eso es increíble, ¿no? Que ahora podemos tenerlo y ahora entonces tenemos la palabra para conocer a Dios, no nada más como creador, sino para conocer a Dios como redentor y podemos, en la palabra escrita, podemos saber conocernos a nosotros mismos, ver nuestro pecado, vernos a través del excelente de la escritura, ver cuál es la solución a nuestro pecado, que es el arrepentimiento, el evangelio, creer en la obra de Cristo, creer, abrazarlo y conocer entonces a Dios como Padre a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Ajá. Pero entonces es la razón principal por la cual tenemos las escrituras. La otra es también pegada, no es lo que dice aquí el salmista en Salmo 119:11, es para no pecar contra él. O sea, una vez que ya conocemos que Dios puede ser nuestro redentor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, entonces empezamos a leer guardando la palabra en nuestro corazón para no pecar contra el Señor. Para no pecar contra el Señor. Y eso es lo que quiero animarlas ahora en este webinar. De verdad que sigamos leyendo, pero con ese deseo de Señor, quiero guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ajá. Para no pecar contra ti, ¿no? Y eso es un proceso, ¿no? Y no te desanimes si hoy pecaste, porque hoy vas a pecar, yo peco, tú pecas, no te desanimes, el evangelio es para nosotras cada día, ¿no? Oímos esta frase de que nos tenemos que predicar el evangelio a nosotras mismas. ¿Qué es eso sino arrepiéntete y cree? Y hoy vengo, hoy me arrepiento, hoy creo y hoy vuelvo a venir a la palabra, que es lo que me lava. No, en vez de pequé, soy indigna, no voy al Padre y me alejo de la palabra. Eso es la estrategia del diablo y nos las creemos nosotros. Es pequé hoy entonces voy, hoy me arrepiento al Padre, hoy creo que el Señor me perdona cuando vengo a Él a pedir misericordia y hoy vuelvo a venir a la palabra, a ser lavada con la palabra y a que mis deseos y mis pensamientos, a exponerme a la palabra para que sea transformada por ella y entonces de verdad mi deseo será no pecar contra el Señor, ¿no? La santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses 4:3. ¿No? Y nuestra santificación, este proceso de ir cada vez mortificando más nuestros pecados, nunca va a poder suceder aparte de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, bueno, esto era como algo muy importante que quería hacer una pausa, ¿no? Hemos estado también aprendiendo mucho acerca de orar la palabra de Dios a medida que la vamos leyendo en estas últimas semanas. Y hemos visto cómo Dios contesta las oraciones de sus hijos aún antes de que nosotros clamemos, ¿no? Lo leímos en Isaías 65:24. Entonces, animémonos y nunca a perseverar en la palabra, en la oración y a rechazar completamente todos esos pensamientos que nos dicen que Dios no desea escuchar el clamor de su pueblo. Esa es una mentira del mismísimo infierno. Dios quiere escucharte y Él escucha si tú tienes un corazón que está bien delante de Él, ¿no? Así es que ven. Bueno, vamos a continuar esta semana leyendo el primero y el segundo libros de Reyes, que fueron en algún momento un solo libro. Y vamos a seguir viendo en estos libros cómo Dios se revela a sí mismo como el Dios que guarda sus mandamientos. Ajá. Como el Dios que guarda sus promesas para salvar, pero también sus promesas para traer juicios sobre aquellos que rehúsan a arrepentirse. En el primer libro de Reyes, 1-11, leemos acerca de estos últimos días de David, de cómo Dios levanta a Salomón, cómo construye el templo,
leemos la oración de Salomón, ya la leímos la semana pasada, ¿no? La oración de Salomón de dedicación del templo es de verdad espectacular, ¿no? Me mueve siempre muchísimo porque ahora no volteamos al templo, sino volteamos a Cristo, a Cristo, a Cristo, ¿no? No importa qué pecado tengamos, si volteamos a Cristo y nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él, siempre Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces vemos eso, vemos la caída de Salomón, que es durísima, ¿no? La división del reino, todo empieza, es una guerra civil, todo esto tremendo. Está 11 capítulos que están de verdad llenos de millones de cosas, ¿no? Muchísimo que ver ahí, ¿no? Salomón entonces es un carácter como los personajes de la Biblia, ¿no? Siempre real, la Biblia nos lo presenta real. De hecho, muchos historiadores y teólogos usan esta idea de cómo la Biblia presenta a sus personajes con todas sus debilidades y faltas como justamente una prueba de que es un libro inspirado por Dios, ¿no? En la época en la, por ejemplo, hay otros libros que la Biblia fue, otros libros en la misma época que la Biblia fue escrita. Bueno, la Biblia se escribió en siglos, ¿no? Pero estos episodios, vemos que los personajes, los dioses los héroes de esas leyendas, ¿no? De los griegos, de los romanos, de los babilonios, de los asirios, me estoy yendo hacia atrás, ¿no? Siempre presentan a sus héroes, los tratan de salvar, ¿no? De sus errores, y sin embargo la Biblia es real, nos presenta a los personajes tal y como son. Y entonces, bueno, vemos Moisés, recordemos, Moisés, Abraham, Jacob, Judá, todos ellos, ¿no? Y, y esto vemos como Salomón voltea su corazón en un momento de adorar a Dios, su Señor, que le había dado tanto, y voltea su corazón hacia adorar a lo que Dios le había dado y a los ídolos que con eso conllevaba, ¿no? Es tremendo, ¿no? Qué gran advertencia para nosotros, ¿no? Eso nos hace temer a Dios, nos debe de hacer temer a Dios muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De verdad, de guardar nuestro corazón, guardar que amamos. No, ni tú ni yo somos, somos como fuertes y imposible de ser tocadas por otros ídolos, ¿no? Nuestro corazón es tentado, es engañoso más que todas las cosas. De verdad, guardemos nuestro corazón, usemos los medios de gracia que Dios nos ha dado para que guardemos nuestro corazón. Ajá. Pongamos atención a los proverbios, pongamos atención a las advertencias. Cuando leemos la palabra, no, abracemos las advertencias, así como abrazamos las promesas. Ajá. Entonces vamos a seguir leyendo diferentes reyes. Vamos a leer también la vida de Elías, que es un tipo, una sombra de Juan el Bautista. Lo vamos a ver en Lucas 1:17. Lo pueden anotar esto ahí en sus márgenes. Malaquías 4:5. Y debemos de mantener en cuenta cómo Elías, junto con Moisés, estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús también. Eso es algo como datos que a veces se nos olvidan. No llegas a leer Mateo 17 cuando la transfiguración y se te olvida que ahí está Elías y Moisés. Entonces cuando lees esto, cuando leamos de Elías, acordémonos, qué tremendo, este personaje es el que estuvo ahí en la transfiguración, ¿no? Entonces eso es bien emocionante leer, encontrar esas conexiones. Santiago quiere en el capítulo 5 nos lleva de regreso, también por eso vamos a leer el capítulo 5, Santiago 4 y 5, por eso también lo tengo ahí, porque vamos a ver cómo Santiago nos va a hacer voltear y recordar que Elías era un hombre justo como nosotros, con el mismo acceso a Dios que el que tenemos nosotros hoy, ¿no? A través de la fe. Elías, Santiago quiere hacernos recordar que era un hombre de oración, un hombre que oraba fervientemente. Y logró, ¿no? A través de él, Dios hizo muchísimas cosas a través de su oración. Pero también noten esto, que después de haber orado, él también tuvo miedo de sus enemigos y salió corriendo y huyó, ¿no? Y aún ahí oró, o sea, aún en sus faltas él oró, o sea, un día hay proezas que suceden a causa de su oración y otro día está huyendo y sigue orando, pero está huyendo, ¿no? O sea, cae presa del temor y sigue huyendo. En el libro del Progreso del Peregrino, en una de las partes de ahí de cristiano que va corriendo, dice, ya no podía, ¿no? El miedo me estaba persiguiendo, que no me dejaba avanzar, ¿no? Entonces, bueno,
predicador de los 1800, dijo, Elías tenía fe en Dios, tenía fe en que Dios era el Dios que oía las oraciones y en el Dios que contestaba las oraciones. Me encanta eso. No confiamos en una fórmula de oración, sino confiamos cuando oramos en nuestro Padre Celestial, que Él es bueno y oye las oraciones de su gente. Así que oremos fervientemente, oraciones durante el día, oraciones saturadas con la palabra de Dios, oraciones que claman y apelan al carácter de Dios y a sus promesas, oraciones con gratitud, oraciones con lágrimas, oraciones diarias, oraciones cantadas, oraciones murmuradas, todo tipo de oración y súplica, que nuestra vida de verdad esté marcada por una vida de oración ferviente, una vida en la que no nada más, cuando de verdad oramos por algo, oramos por algo, oramos por algo, oramos por algo como la viuda, tocando incesantemente hasta que tengamos una respuesta del Señor. Y a lo mejor la respuesta es no, pero hasta que no tengamos, estemos presionando esa respuesta y esa oración, que estemos paradas en nuestra torre, ahí vigilando, esperando, ¿no? Así con nuestro, ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Con no es telescopio, no sé, bueno, así, ¿no? Como en el marinero, ¿no? Ahí en la torre de vigía viendo, ¿no? Esperando, ya viene la respuesta, esperándola, ¿no? Hay muchas oraciones urgentes alrededor de nosotros, muchísimas, ¿no? Y qué bendición orar esto, orar que las oraciones fervientes pueden mucho porque Dios oye las oraciones, no porque nosotras seamos. Eso es algo que tenemos que entenderlo. No depende de mí orar perfectamente bien. No soy porque yo soy una guerrera de la oración. No depende de ahí. Es porque Dios es bueno. No, nunca nada depende de mí. Dios quiere que yo ore, pero es su misericordia y en su misericordia nos oye y contesta nuestras oraciones. Ajá. Entonces tengamos el impulso de, en vez de tomar nuestro teléfono, orar. En vez del impulso de tomar el teléfono para ver los medios sociales, o decir una oración, recitar la palabra, meditar en la palabra. Ajá. Recuerde, oremos, que este sea un año de oraciones fervientes, ajá, de oraciones que son desde el fondo del corazón. En el capítulo 18 de este primer libro de Reyes, vamos a leer, o ya leímos, ya lo tengo aquí como todo medio mezclado. Justo el lunes, ajá. Vamos a leer la historia del hombre que ayuda a una narrativa, ¿no? En la narrativa, de repente vamos a ver a Obdías, un hombre que teme a Dios desde su juventud y lo pone en una situación súper difícil, ¿no? Sus jefes eran nada más y nada menos que el rey Acab y Jezabel. Y en esa posición, Acab, este hombre nunca pierde su temor de Dios, ¿no? Y siempre hizo lo que estaba correcto. Eso está tremendo, me impacta esa historia, ¿no? Entonces vamos a estar súper fascinadas de leer esa historia, como no importa en dónde Dios te ponga, con los jefes que te ponga, con el marido que te haya tocado, aún ahí puedes vivir tú en obediencia al Señor, y eso es de muchísima confianza. Ajá. Después vamos a tener también la historia esta increíble de Baal y Elías, ¿no? Esta competencia que hubo. Y también volvemos a ver la oración. Hay muchísima enseñanza sobre la oración, ¿no? Me encanta que en su oración, fíjense que no era él quedar bien, no era nada, era Señor, contéstame para que esta gente conozca que tú eres Señor, que tú eres Dios, que hay Dios en Israel. ¿No? Él quiere que Dios conteste sus oraciones, no para que Él sea conocido como el gran famoso profeta, sino para que todos vean que Dios es Dios. Ajá. Y eso es una enseñanza tremenda para nuestra vida de oración, ¿no? A veces oramos porque queremos para nuestro bien nada más, como nos advierte también Santiago. Santiago es un gran libro de enseñanza de oración, ¿no? También. Y por eso no recibimos, ¿no? Recibimos no nada más porque a veces pedimos para gastar para nuestros propios placeres, sino porque el Señor sabe que estamos pidiendo para ganar gloria para nosotras, ¿no? Señor, incrementa mis followers, por ejemplo, ¿no? No. Entonces, no, ¿verdad que no? No. Entonces, Señor, en medio, cualquiera que sea la prueba en la que estés viviendo, que tu oración,
tú puedas decir con toda certeza delante de Dios, Señor, que tu nombre sea conocido aquí, que mi nombre no sea conocido, que las cosas sucedan como tengan que suceder, pero que tu nombre sea conocido, que más gente venga a ti a través de esta prueba. Que en esta prueba, Señor, tu nombre sea glorificado. A lo mejor se va a ver durísimo para mí, a lo mejor va a implicar que yo pierda esto o pierda aquello, pero que tu nombre sea glorificado, que todos sepan que tú eres un Dios bueno y justo también. Ajá. Entonces, veamos estas conexiones, muchas enseñanzas sobre oración ahí, ¿no? Después también vemos que Elías es llevado al cielo y Eliseo lo sucede. Y Eliseo ahora es un tipo de Cristo. Ajá. Es un tipo de Cristo súper y es muy interesante ver los comparativos. Tenlo en mente. Acabamos de leer, acabamos de leer Mateo justamente hace 2 semanitas. Entonces lo debemos de tener más o menos fresco ahí. Entonces veamos estas comparaciones, ¿no? Es importante. También en el segundo libro de Reyes 4, el segundo libro de Reyes, perdón, aquí sí, que vamos a leerlo el miércoles, el segundo libro de Reyes 4, somos presentados con la mujer sunamita, ¿no? Y esta vez me llamó la atención que el texto menciona que era una mujer que tenía recursos económicos, era una mujer rica, ¿no? Ella y su esposo eran gente de influencia, gente que, como generalmente la gente que tiene mucho dinero lo es, ¿no? Y ella oyó y entendió que Dios sabía que, o sea, ella entendía perfecto que esa situación en la que Dios la había puesto, que era una situación económica holgada, la puso ahí Dios para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y su corazón para hospitalidad era increíble, ¿no? Ella tuvo una idea, habló con su esposo y le construyeron un cuartito, una casita de visitas a Eliseo, ¿no? Y Dios los usó maravillosamente a través de ellos. Y es muy interesante si ponemos esto juntos con lo que estudiamos en Hechos, ¿se acuerdan? Como también las mujeres que tenían mucha influencia tomaron un papel muy importante en avanzar el reino de Dios al principio y también en la reforma lo vemos, ¿no? Entonces es un patrón muy, muy, muy establecido. Así es que mujeres, y lo hicieron a través de la hospitalidad, ¿no? Muchas veces también mujeres me dicen, no, pero tratando de excusar esto de que las mujeres también pueden ser maestras en la iglesia a hombres. Mencionan a Aquila y Priscila y dicen, no, pero es que ella se ve que estaban. Sí, pero el contexto no es en la iglesia, estaban en su casa sentados, ¿no? Y ahí le explicaron. Es diferente, es muy diferente eso. No está abriendo su Biblia delante de la iglesia a hombres enseñando a la escuela dominical, pero sin embargo, Priscila y Aquila juntos como equipo abrieron su casa, hicieron hospitalidad, recibieron a estas personas y les explicaban el evangelio. ¡Qué increíble! Se entiende, lees el contexto y se entiende perfectamente que era en una conversación cotidiana de hospitalidad. No se entiende como que era un estudio de Biblia en el que todos se reunían en la casa, que ni siquiera existían esos, ¿no? Se reunían como iglesia. Pero bueno, entonces esto es bien importante para recordarnos cómo de verdad, ¿no? De verdad, oremos y hablemos con nuestros esposos acerca de cómo podemos ejercitarnos más y aumentar y ser más intencionales en dar hospitalidad y ofrecer hospitalidad. Y en esto me refiero a intencionalidad y hospitalidad estratégica, que es bien importante. Es como decir, el jefe de mi esposo no conoce a Cristo y si lo podemos invitar a comer, a lo mejor hacemos esto, o el vecino de la no sé qué, yo creo que si conoce a este otro, esa relación sería buena y entonces tú tienes que estar pensando eso y hacer esta hospitalidad estratégica, y pensarlo en una manera no para avanzar tu beneficio, sino para avanzar el reino de Dios. Es de verdad interesantísimo estudiar esto y no tienes que estudiar a fondo, simplemente es el irlo viendo. Cuando ¿no? Ahora que te lo menciono, lo vas a poder, cada vez que lo veas en la Biblia, vas a decir, aquí está, ¿no? Y si tienes una ollita para calentar pasta y una salsa de tomate, estás en una posición de poder hacer esta hospitalidad intencional y estratégica para avanzar el reino de Dios. Así es que, adelante, nada nos detenga.
Vamos a ver cómo reyes se levantan, caen, muchos van a hacer lo que es terrible delante de los ojos del Señor y otros van a temer a Dios y van a hacer lo que es correcto, ¿no? Y por eso es bueno también detenernos y ver qué dice Proverbios, ¿no? Proverbios, un teólogo dice, el contenido teológico de Proverbios es sinónimo al contenido teológico del Pentateuco, especialmente en Deuteronomio. Qué interesante, ¿no? Si tú vas viendo esto, ves cómo hay esos paralelos, hay esos paralelos. En Proverbios vemos, por ejemplo, que todos los que temen al Señor son los que van a buscar crecer en sabiduría. Y la sabiduría no está escondida, en el sentido de que, ¿qué nos dice? La sabiduría clama en las calles, clama en las puertas, ¿no? Siempre. ¿Y cómo vamos a caminar en sabiduría? A través de buscar en la palabra qué es lo que dice la Biblia y obedecerla. No podemos crecer en sabiduría nada más leyendo la Biblia. Imposible. Crecemos en sabiduría cuando leemos la Biblia y aplicamos la Biblia. ¿Y qué es aplicar la Biblia sin obedecerla? A veces nos complicamos y queremos buscar una aplicación súper, súper, súper profunda y buscar en mi corazón lo más profundo y lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo. Y total que nuestra casa está hecha trizas, ¿no? Los trastes así, una pila de trastes, la ropa sin planchar, los niños con el moco, con pañales sucios y nosotras estamos tratando de buscar la aplicación profunda para lo más profundo de mi ser. No, entonces eso no es vivir en sabiduría. Recordemos también que los proverbios, que vamos a seguir leyendo, los proverbios no son fáciles de entender. La verdad no son fáciles, porque los proverbios, así como las parábolas, a veces son como adivinanzas, o sea, los tiene como acertijos más que adivinanzas, ¿no? Como que los tienes que descifrar y así era. Es un estilo literario que así es. Necesitas estar pensando en ellos, cómo se aplica, cómo lo veo, ¿no? Y los tenemos que ver porque toda la Biblia apunta a Cristo, Proverbios también apunta a Cristo. Entonces, cuando los leas, asegúrate de ver a Cristo en Proverbios. Cristo es la sabiduría de Dios. Ajá. Entonces, acuérdate de ver a Jesús. Cuando no entiendas, ¿cómo puedo ver este pasaje en Jesús? Ajá. ¿Cómo se aplica o en la iglesia? Entonces, conéctalo. Trata de ir con... No es algo muy difícil en el sentido de profundidades sin misterios, ¿no? Sino naturalmente, ¿qué leímos en Mateo? Me acuerdo de este pasaje, ¿no? Y vas y lo buscas y dices, mira, aquí sí, aquí está esta conexión, ¿no? Y acuérdate que si te quedas con nosotras y sigues leyendo y leyendo, esta es la gran maravillosa ventaja de leer la escritura, pasajes más largos en un tiempo más corto, que entiendes más, retienes más. Es de verdad, es como nuestro cerebro funciona en cuanto a la lectura. Entonces, muy bueno. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 3:7. No seas sabio en tus propios ojos, sino teme al Señor y apártate del mal, ¿no? Es muy fácil leerlo y afirmarlo, pero ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo puedes saber si tú eres sabia en tus propios ojos? Ahí está el acertijo. Ajá. Tienes un punto ciego en tu vida que estás tratando de negar y que cuando alguien llega y te dice, yo creo que esto tú no, ¿cómo crees? Tú no conoces mi corazón, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tu esposo, tu hija, tu amiga te han estado tratando de decir, oye, yo veo esto, ¿no? Yo veo esto, yo veo que te falta aquí, ¿no? Y tú, no, lo que pasa es que no entiendes mi perspectiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidados, es como es de verdad crecer en sabiduría, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, puede ser, en cuanto a este proverbio, podría ser, ¿qué si me tengo que apartar del mal, no soy sabia en mis propios ojos, temo al Señor, me aparto del mal, ¿de qué mal me estoy apartando? Si no estoy siendo sabia en mis propios ojos y si temo al Señor, prácticamente me tengo que estar apartando de algún mal. Quiere decir que prácticamente puedo mencionar con qué pecado estoy batallando y qué pasos estoy haciendo para mortificar ese pecado. Tengo el problema de, por ejemplo, a lo mejor mujeres con pornografía. ¿Qué estás haciendo para quitarlo de tu vida? Tienes el problema de que estás coqueteando y esto en línea con otras personas. ¿Qué estás haciendo? Tienes el problema de ira, te explotas con tus hijos cada 5 segundos. ¿Qué estás haciendo? Tienes el problema de
pereza, ¿no? Completamente, no haces nada, tu día se te va en nada, ¿no? ¿Qué estás haciendo para huir de ese mal y voltearte de ese mal? Tiene que verse. Ajá. Entonces los proverbios están hechos para vivirse en el contexto de nuestra vida. Y algo importantísimo de proverbios, algo muy, 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 muy importante de proverbios, es que no son promesas. Los proverbios no los podemos leer como promesas. Los proverbios son principios. Es como generalmente funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hombre diligente dice proverbios que generalmente va a estar delante de reyes, pero tú y yo seguramente conocemos a algún hombre diligente, piadoso, que teme al Señor y por más que le echa ganas y trabaja y se esfuerza, no prospera y le está yendo y no y está mal, no, es simplemente Dios está trabajando de otra manera ahí con esta persona, pero generalmente entonces no podemos clamar esa promesa de, no Señor, no es Señor, no lo clamamos como promesa, pero podemos orar, podemos decir Señor, tú quieres, ¿no? Esto es lo que tu inclinación es de corazón. No te pido que sea así para mi esposo, por ejemplo. Pero no son promesas, ajá, son principios. Eso es bien importante a la hora de leerlos. Entonces, recordemos que al leer proverbios también, que es una muy buena idea ver que al perseguir, al buscar diligentemente y con todo nuestro corazón, crecer en sabiduría significa buscar de todo nuestro corazón a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y aplicar toda la Biblia para toda la vida, como decimos en el podcast de Mujeres de la Palabra, ¿no? Entonces, bueno, así que vayan leyendo. Cuando lean Proverbios 4, que lo vamos a leer el martes, cuando lean Proverbios 4, traten, las voy a mandar ahí a Isaías 55 y traten de ver algunos paralelos. No está en el plan, pero las animo a que lo hagan si tienen un ratito ese día. Hay cosas muy interesantes ahí. Entonces, bueno, vamos a terminar después Reyes, el segundo libro de Reyes lo vamos a acabar, de hecho, el lunes 25, pero me voy a adelantar diciendo que vamos a ver cómo el reino se divide, termina dividido, juzgados siendo cautivos, primero Israel, ¿no? Es llevado cautivo por los asirios y después Judá por los babilonios. Y vemos en esto la fidelidad de Dios a su palabra, ¿no? Él es misericordioso, pero también es justo. Ajá. Todo el pecador que se obstina en vivir en su pecado sin arrepentirse va a ser juzgado, ajá, por Dios, como Él lo ha prometido. Ajá. Pero todos los que se arrepienten y creen van a entrar en la vida eterna. Entonces, no rechacemos la sabiduría de Dios, no rechacemos a Cristo, de verdad, no temamos a Dios, a Cristo mismo, y busquémoslo hoy que puede ser hallado, ¿no? Entonces, vamos, aquí les voy a decir algo antes de que lean dos, va a ser durísimo leer esta de las invasiones de los asirios y los babilonios, de verdad es durísimo, pero Dios sigue a cargo de la historia, ¿no? Y hay esperanza en medio del juicio, siempre hay esperanza en medio del juicio para el pueblo de Dios. Cristo ha venido, la Navidad, la Pascua, el día de resurrección, todavía lo celebramos, quiere decir que todavía hay salvación. Estamos respirando todavía vida abundante. Dios es bueno y Dios es Dios. Todavía hay esperanza. Vamos a terminar orando, una oración basada en el Salmo 139. Señor, tú nos has examinado y conocido. Tú has conocido nuestro sentar y nuestro levantarme. Has entendido desde lejos nuestros pensamientos. Señor, has escudriñado nuestro andar y también nuestro reposo. Señor, todos nuestros caminos te son conocidos. Qué impresión que aun cuando la palabra no está en nuestra lengua, tú la sabes toda. ¿Qué podemos esconder de ti, Señor? Detrás y delante de mí me rodeaste. Has puesto sobre tus hijos tu mano, Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Alto es y de verdad no lo podemos comprender. Señor, en tiempos de turbulencia, en tiempos en los que de verdad las presiones sociales y políticas y económicas están afligiéndonos en gran manera, Señor, donde decimos, ¿a dónde podemos huir de todas estas malas noticias? Recuérdanos que a ningún lado al que deseemos huir
vamos a estar lejos de tu espíritu, Señor, porque tu espíritu está con nosotros todo el tiempo. No podemos huir de tu espíritu, Señor. No podemos huir de tu presencia. Señor, si subiéramos a los cielos, allí estás tú. En el Seol, si hiciera nuestro estrado, allí también vas a estar tú. Señor, en la mañana, en el mar, en la noche, en cualquier lugar, Señor, cuánto consuelo saber que tú estás con nosotros, Señor. Que aún en medio de esta tormenta, de esta turbulencia en el mundo entero, Señor, aún allí tu mano nos guiará y tu diestra nos va a agarrar, Señor. No depende de nuestra fuerza de agarrarnos de tu mano, sino de tu mano agarrándonos de nosotros. Señor, a veces sentimos que las tinieblas nos encubren, que la noche de verdad la podemos casi sentir, Señor. Las tinieblas son terribles, las noticias son feas, Señor. Pero nada, nada, nada puede tapar la luz del resplandor de tu gloria, Señor. Para ti da exactamente igual si está oscuro o hay luz, porque tú lo ves todo y nada se esconde de ti. Alumbra, Señor, nuestras tinieblas. Gracias que tú nos formaste, Señor, y nos hiciste en el vientre de nuestra madre. Ayúdanos a alabarte, Señor, a no olvidarnos que somos tuyos. Te lo pedimos, Señor. Cuán preciosos son tus pensamientos para nosotros y cuán grande es la suma de ellos. Señor, despertamos y aún estamos contigo. Cuán consuelo, cuánto gozo debe traer esto a nuestra alma. Ayúdanos a no estar decaídas, ni ansiosas, ni afligidas, Señor, sino confiadas completamente. Examínanos, Señor. Conoce nuestros corazones, prueba y conoce nuestros pensamientos. Y si hay camino de perversidad, te pedimos que nos inclines al arrepentimiento y nos guíes en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mil gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana, primero Dios, a la palabra. Sigamos leyendo.